no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6, 25 a 34. Jesús habló directamente sobre la preocupación, no como una idea general, sino como una instrucción clara y específica que define la manera en que el hombre debe vivir delante de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 25, está escrito: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La expresión, por tanto, no inicia un tema nuevo, conecta con lo que Jesús venía enseñando. Antes habló del tesoro, del corazón y de la imposibilidad de servir a dos señores. Luego establece una consecuencia directa: no vivir en afán. El afán no es solamente una emoción pasajera, es una forma de pensar constante, es sostener en la mente lo que aún no ha sucedido, es proyectarse hacia el futuro intentando controlar lo que todavía no está en las manos del hombre, es vivir anticipando necesidad antes de que exista. Por eso Jesús no dice, traten de no preocuparse, dice claramente, no os afanéis. No lo presenta como una sugerencia, sino como una instrucción que debe ser obedecida. Luego menciona áreas específicas: comer, beber, vestir. Jesús no ignora las necesidades humanas, las nombra directamente, reconoce que el hombre necesita provisión diaria, pero no permite que esas necesidades gobiernen el pensamiento ni definan la vida. Y en el mismo versículo añade: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús corrige la perspectiva del hombre. La preocupación reduce la vida a lo material, pero la enseñanza de Jesús eleva la mirada hacia lo esencial. La vida no se sostiene por lo que el hombre consume. El cuerpo no se define por lo que el hombre viste. La vida proviene de Dios. El cuerpo fue formado por Dios. Y si Dios es el origen, también es quien sustenta. Esto establece una verdad clara. El hombre no es autosuficiente. Depende de Dios en todo momento. El afán aparece cuando el hombre separa la provisión de la presencia de Dios, cuando comienza a pensar que su sustento depende únicamente de su esfuerzo, de su control o de sus recursos. Esa forma de pensar produce carga, produce ansiedad y produce inestabilidad. Por eso el problema no es externo, no está en la necesidad, está en la forma en que el hombre interpreta su vida. Jesús está estableciendo que la vida no está sostenida por lo visible, sino por la fidelidad de Dios. Lo material cambia, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Y si Dios es quien sostiene, entonces el fundamento no es inestable. El afán intenta tomar control de lo que le pertenece a Dios. Por eso no produce resultado, no añade provisión, no cambia el futuro, solo consume el presente y debilita la confianza. Jesús no está enseñando a ignorar la realidad, está enseñando a entenderla correctamente. La necesidad existe, pero no define la vida. La provisión es necesaria, pero no es el fundamento. El fundamento es Dios. Por eso la instrucción permanece firme. No os afanéis. No como una emoción que se evita, sino como una decisión que se obedece, basada en lo que Dios ha dicho. Jesús no solo da una instrucción, también presenta evidencia que confirma lo que está enseñando. En Mateo capítulo 6, versículo 26, está escrito: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús dirige la atención hacia algo visible. No introduce una idea abstracta. Señala la creación como testimonio del cuidado de Dios. Las aves no producen su sustento por acumulación, no almacenan en graneros, no viven anticipando el mañana, y aún así son alimentadas. Esto no significa que las aves no se muevan. Se levantan, buscan y comen.
pero no viven bajo carga, no viven en ansiedad, no sostienen en su mente la incertidumbre del día siguiente. Su provisión no depende de su control, sino del orden que Dios estableció. Luego Jesús añade: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí establece el valor del hombre delante de Dios. La creación es cuidada, pero el hombre tiene mayor valor, no por lo que produce, sino por quien lo creó. Si Dios sostiene lo menor, con mayor razón sostiene lo mayor. El problema no está en la provisión, está en la percepción del hombre. El hombre ve la evidencia, pero no la aplica a su vida. Observa la creación, pero no confía en el Creador. Por eso Jesús continúa en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí se revela la inutilidad del afán. La preocupación no produce crecimiento, no añade capacidad, no altera el resultado. El afán ocupa la mente, pero no transforma la realidad. Esto muestra que preocuparse no es solo innecesario, es ineficaz. No resuelve el problema que intenta anticipar. Luego, en Mateo capítulo 6, versículo 31, Jesús vuelve a la instrucción. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Aquí se añade un elemento importante, lo que el hombre dice. El afán no solo se piensa, se habla, se repite, se convierte en conversación constante. La preocupación se sostiene a través de palabras que refuerzan la incertidumbre. Pero Jesús muestra que esa forma de hablar no pertenece a quien confía en Dios. En el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no ignora la necesidad, la conoce completamente. Antes de que el hombre la exprese, ya está delante de él. Esto cambia la base del pensamiento. El problema no es que falte información en Dios. El problema es que falta confianza en el hombre. El afán vive como si Dios no supiera, como si el hombre tuviera que recordarle o anticipar lo que vendrá. Pero Jesús establece lo contrario. Dios sabe. Por eso la preocupación no nace de la falta de provisión, nace de la falta de confianza en quien provee. La creación muestra que Dios sostiene. La enseñanza muestra que el afán no añade nada, y la palabra confirma que Dios conoce cada necesidad. Por eso la instrucción se mantiene firme. No os afanéis, no porque no existan necesidades, sino porque Dios ya las conoce y las sostiene. Jesús continúa mostrando la provisión de Dios, no como una idea, sino como una realidad observable en la creación. En Mateo capítulo 6, versículo 28, está escrito: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Jesús vuelve a hacer una pregunta directa, no introduce un concepto nuevo, expone la misma raíz del problema, el afán, ahora aplicado a otra necesidad, el vestido. Luego dirige la atención nuevamente hacia la creación. Así como antes habló de las aves, ahora habla de los lirios. No son mencionados como adorno, sino como evidencia. Los lirios crecen sin producir su propia vestimenta. No trabajan para fabricarla, no hilan para sostenerla. Sin embargo, están cubiertos con belleza y detalle. En el versículo 29 continúa: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón representa el nivel más alto de riqueza y esplendor en la historia de Israel. Todo lo que poseía era visible, abundante y reconocido. Y aún así, Jesús afirma que lo que Dios hace en algo tan simple como un lirio es superior. Esto revela que la provisión de Dios no es limitada, no es básica, no es escasa,
es suficiente y es perfecta en su propósito. Luego, en el versículo 30, Jesús declara: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús identifica la raíz del afán. No la presenta como falta de recursos, ni como ausencia de oportunidades. La llama por lo que es: poca fe. La hierba es temporal, su duración es corta, su existencia es limitada, y aún así, Dios la viste con cuidado. El hombre, en cambio, tiene un valor mayor delante de Dios, no por lo que hace, sino por quien es delante de su Creador. Y si Dios cuida lo temporal, con mayor razón cuida lo que tiene valor eterno. El problema no es que Dios no provea, el problema es que el hombre no confía en esa provisión. El afán aparece cuando la fe se debilita, cuando la mirada se fija en la necesidad y no en Dios, cuando se observa lo que falta en lugar de lo que Dios ha dicho. Por eso Jesús no trata el afán como un asunto superficial, lo lleva a su raíz. No es solo preocupación, es una evidencia de una fe debilitada. No confiar en la provisión de Dios produce carga, produce inestabilidad, produce un esfuerzo constante por controlar lo que no depende del hombre, pero la enseñanza es clara. Dios viste, Dios sostiene, Dios provee. Y cuando eso se entiende, el afán pierde su fundamento, porque la fe no se basa en lo visible, sino en lo que Dios ha demostrado y sigue sosteniendo. Por eso la instrucción permanece implícita en todo lo que Jesús muestra: confiar en Dios, en lugar de vivir en afán. Jesús concluye esta enseñanza estableciendo un orden que define la vida del hombre delante de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, está escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí no hay ambigüedad. Jesús establece prioridad. Primero el reino de Dios, no como una parte de la vida, sino como el fundamento de toda la vida. Buscar el reino de Dios no es una acción ocasional, es una dirección constante. Es vivir bajo el gobierno de Dios. Es someter la mente, las decisiones y la vida a lo que Él ha establecido. Y luego añade: y su justicia. No se trata solo de buscar provisión, se trata de vivir conforme a lo que es correcto delante de Dios. Es una búsqueda que transforma la manera de vivir. Después de establecer el orden, Jesús muestra la consecuencia: todas estas cosas os serán añadidas. No dice que serán obtenidas por esfuerzo, no dice que serán aseguradas por control, dice que serán añadidas. Esto revela que la provisión no es el resultado del afán, sino de una vida alineada con Dios. Luego, en Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús concluye: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús no elimina la dificultad, afirma que cada día tiene su propio mal, pero establece un límite claro: hoy. El hombre no fue llamado a cargar el mañana, fue llamado a obedecer hoy. Esta misma enseñanza aparece nuevamente en Lucas capítulo 12, versículo 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La palabra confirma lo mismo: no vivir en inquietud, no sostener la mente en lo que aún no ha llegado. Y en Lucas capítulo 12, versículo 30 continúa: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios conoce. Antes de que el hombre pida, Él ya sabe. Antes de que la necesidad aparezca, ya está delante de Él. Por eso la enseñanza no cambia. El problema no es la falta de provisión. El problema es la falta de confianza. Y en Mateo capítulo 7, versículo 11,
Está escrito: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios no solo provee, da buenas cosas. No es limitado, no es indiferente, es un Padre que da. Por eso no vivo tratando de sostener lo que viene. No fundamento mi vida en lo que veo. Busco primero el reino de Dios. Permanezco en lo que Él ha dicho. No me sostengo en la incertidumbre. Me sostengo en la palabra. No dependo del mañana. Dependo de Dios. Y en lo que Él ha establecido, permanezco firme. Amén.